¿Qué hay, gente? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, al momento que estoy grabando este video, en mi comunidad no hay electricidad. Sé que tenía bastante tiempo sin grabar, pero bueno, cuestiones de trabajo y otras ocupaciones nos habían impedido volver, pero estamos acá. Y como cosa de Dios se nos va la electricidad y con el poquito de carga que le queda a la mini lacto, hacemos esta grabación. Quiero comentar rápidamente, ya que le queda poca carga y quiero hacer dos videos acerca de diferentes temas. Hace poco veía un meme en Facebook acerca del ateísmo y el socialismo, ¿no? Y como alguien decía, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay miseria? Y alguien como que respondía y decía, bueno, eso no es culpa de Dios, eso es culpa del socialismo, del comunismo. Entonces, me pareció curioso el meme. A alguien que pueda estar viendo este video y sea escéptico, o no crea en la existencia de Dios, o crea que Dios es un ser abstracto en sí mismo para ser entendido y un ser alejado de su creación, solo quiero comentar que esa opinión se respeta. Se respeta en los países cristianos, en los países con fundamento protestante, mientras que en los países ateos, casualidad, comencé a grabar y me dio la alergia. En los países ateos comunistas, la opinión acerca de los cristianos, la opinión y el libre pensamiento en otra figura de autoridad que no sea el Estado, se castiga duramente. Entonces, bueno, gozamos de esta libertad y muchas veces el ateísmo existe en un ambiente donde fue fundamentado por el cristianismo. Solo como un tips por allí, ¿no? Nadie se le persigue por ser ateo. Pero está bien, cada quien tiene su opinión. Como otro video que observaba y quería hacer una reacción acerca de eso, pero no lo tengo acá, que acerca de las opiniones, y todas eran respetables. Pienso, como decía esta persona, que quizás ya ustedes lo hayan visto, pienso que lo que es respetable es el derecho a opinar. Tu opinión no puede ser respetable en sí misma en un sentido de que si no puede ser probada, si no tiene fundamento. Entonces, volviendo al tema, el derecho a opinar, así sea eh, cosas que yo no esté de acuerdo, es un derecho real. Pero claro, imponer esto a los niños en la escuela por encima de los que no pensamos igual, ya eso es otra cosa. Pero volviendo al tema de la libertad del hombre, el comunismo y como muchos países obviamente están en la miseria. De hecho, mi nación también está pasando por esto desde hace mucho tiempo, más de 2 décadas. Y debemos entender esto. Dios le da libertad al hombre. Si el hombre quiere votar por un candidato que poco a poco se le está observando las costuras en la que ataca las libertades religiosas, pinta un panorama utópico, inexistente, improbable y absolutamente carente de la capacidad de verificarlo a través de la historia y de países que hayan implementado esto y que hoy día se sostengan económica como moralmente. Bueno, ya la persona si quiere votar por un candidato así, ¿no? Todo, obviamente, ya cuando la izquierda se monta en el poder, no se va a querer parar. No se va a querer parar. Entonces, tienes que pensar muy bien cuando eliges a un candidato en sí mismo, sabiendo que puede ser el fin o el comienzo del fin de tus libertades. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Dios nos da la capacidad de elegir en este contexto. Obviamente, en el Antiguo Testamento existía los imperios, los reyes, no existía la democracia, pero no siempre la democracia es el sistema perfecto para que se lidere un país. Digo yo que cuando se juega limpio, es lo más equilibrado posible, pero es muy difícil que se juegue limpio en democracia, igual en dictadura. Pero bueno, eso es una cuestión que cada quien elegirá. Y obviamente, las personas son responsables de sus actos, son responsables de quienes colocan en el poder, son responsables también de la decadencia moral, porque leía una frase del pastor Miguel Núñez, el pastor de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, decía que antes que una nación caiga, esto lo publicaba Pensamiento Cristiano, si no estoy mal, se llama la página, pueden seguirlos en Telegram,
y en Facebook creo que es un pastor que crea contenido allí. Y es muy bueno, me gusta mucho. Entonces le decía, antes que un país caiga económicamente, ya ha caído moralmente, antes que la debacle económica le llegue a ese país, ya han caído ya han caído moralmente. Primero es la caída moral, luego la caída económica. Y es lo que estamos viendo actualmente, al momento de este video. Hoy es 9 de septiembre del año 2023. Y Estados Unidos está pasando por una de las mayores, no de las mayores crisis, pero sí tiene problemas económicos serios. Tiene el problema de la gasolina, el problema de la inflación, el problema de la migración, que no me quiero meter por allá porque pues, sobre eso podíamos hablar horas. Pero todo tiene que hacerse con orden. Y eso lo hablaba con mi hermano Kendry también. Muchas personas que se han ido, que son de Venezuela y de otros países, no van a trabajar, no van a esforzarse. Hay unos que sí. Muchos venezolanos se van con las ganas de trabajar. Y yo no descarto esa posibilidad en mi caso. Pero no todos son personas honestas. No todos son personas que acá no fueron delincuentes o que practicaban ciertas cosas que dañaban a la sociedad y también las van a hacer allá. Entonces una nación está en su derecho de hacer un filtro y pararse en la puerta y decir, bueno, el que va a entrar acá es el que tiene estos requisitos, que no tiene antecedentes penales, que obvio, cuando ya no existe la posibilidad de hacer un sistema legal en el que la persona puede entrar, entonces, bueno, el Estado tiene que garantizar de otra manera que la persona que los migrantes que están entrando sean personas de bien, que no pudieron ir por las partes legales, porque obviamente no hubo... es complicado, no es que estoy justificando esto, no, de esto se podría argumentar teológicamente algo más amplio, pero estoy siendo un poquito quizás pragmático en el sistema de entender al Estado y entender a las personas que no pueden hacer la parte legal y tener su pasaporte, su visa y todo eso, porque la situación económica de su país no se lo permite. Entonces estoy haciendo un equilibrio, así como hay personas que también eh, pudieron haber tenido la posibilidad de montar algo en su país, como otros que han prosperado, y bueno, no lo pudieron hacer y se van, pero existe eh, ambas partes, el que quiere trabajar y echar para adelante en su país y el que se va para ir y traer algún sustento para su familia o enviarlo y hacerlo de forma honesta, sin echar varilla y crear dolores de cabeza en el otro país, ambos son igual de valiosos, pienso yo. Pero volviendo al tema, a la decadencia moral de los países. Estados Unidos, a causa de las distintas ideologías que estamos observando, que ha sido impulsada fuertemente por este actual gobierno, ha pasado o está pasando momentos económicos complejos, ¿no? Porque financiar todo esto, financiar los cambios de sexo, financiar LGBT, QRZY, el abecedario y todo este tipo de cosas crea cargas encima del país, crea posibilidades, negocios turbios que se puedan dar, negocios que Son of Freedom está atacando, y toda esta situación le va a pasar factura a un país, le va a pasar factura. Entonces sé que hay cristianos, personas que dicen ser protestantes, la cultura de Estados Unidos hasta cierto punto todavía tiene esta inclinación religiosa, pero han votado por sistemas así. Hay cristianos que han votado por sistemas parecidos o por este sistema que tiene actualmente el gobierno de Estados Unidos, pero eso es otra cosa. Entonces, no te tienes que quejar cuando tú observas la historia. Si observaste la historia, vamos allá, si observaste la historia, observas la actualidad, observas la Biblia, miras cómo esto no tiene relación, cómo la intención de idealizarse un grupo de personas o una persona en un puesto de autoridad como un ser que merece absoluta confianza, absoluta fidelidad, porque no hay nada en él que sea digno de que yo lo rechace, no hay nada en él que lo haga indigno para estar en ese cargo, entonces él quiere estar allí por siempre, o hace las mil y unas para estar siempre allí, entonces no te tienes que quejar, porque ya la historia te ha demostrado cómo son las cosas. Y en este contexto, en el contexto de países de izquierda, donde empiezan bien, garantizando cosas que no pueden cumplir por sistema, por mero sentido común, como decía Javier Milei, que no ha hecho un video acerca de
de él tengo algunas posiciones a favor y otras en contra, pero creo que dentro de mi opinión es lo mejor que tiene hasta ahora Argentina hasta que salga algo mejor. Así de sencillo. Pero bueno, volviendo a eso, si observas que las cosas no van en consonancia, que te están prometiendo el cielo, esto y aquello, pagar todo, con una fuente de ingreso, con las riquezas que son limitadas para necesidades ilimitadas, entonces eso es algo obvio que la miseria va a llegar algún día, de que el Estado no te va a apadrinar para siempre, de que debe garantizar más bien es derecho a la propiedad privada, derecho a la vida, al trabajo, a la dignidad y algunos derechos en cuanto a la educación hasta cierto punto y esto es debatible. Entonces, en conclusión, el hombre tiene que hacerse responsable de sus actos, el hombre debe analizar antes de tomar decisiones para que luego no se esté quejando con Dios cuando Dios le dijo, bueno, te di la oportunidad y esto es lo que has hecho. Entonces, aprende, analiza la historia, sé prudente y bueno, si ves algo malo, apártate, esquiva y sé coherente. Tenemos la mente de Cristo, los cristianos, tenemos la mente de Cristo y podemos analizar las cosas y filtrarlas por la escritura. Desde tomar una decisión al principio del día, bueno, no vas a tomar la decisión si ir a trabajar o no, es necesario que vayas a trabajar y busques el sustento para tu familia, sin afanarte, ¿no? Pero también la escritura nos deja el sentido común, nos da la historia, nos da ciertos tips. Primera y Segunda de Reyes son libros épicos que muestran la decadencia moral de los gobiernos y cómo esto también afectó a sus poblaciones. Entonces, información hay de sobra. Analicemos y cuidemos nuestras decisiones para que no estemos lamentándonos y culpando a Dios como siempre lo ha hecho el ser humano desde la caída del hombre. La mujer dijo, no, la serpiente. El hombre dijo, no, la mujer. La mujer fue la culpable. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Nunca, ninguno fue el culpable. Nadie es responsable. Siempre son otros. O Dios. Entonces, analicemos y pensemos. Y no nos dejemos engañar como niños. Siempre buscando la sabiduría y la sensatez que estoy seguro que Dios nos las puede dar. Y igual, haciendo esto podemos amar a otros. Amar a otros aunque piensen distintos a nosotros. Así que un saludo hermano y bendiciones.